Bien, vamos entonces con el programa de hoy. Y al comenzar el programa, yo creo que lo más conveniente es que podamos hacer un poco un resumen de lo que hemos visto en programas anteriores. ¿Qué les parece? Bueno, básicamente hemos estado revisando lo que han sido los propósitos de Dios para el matrimonio, que es el inicio de la familia, y también estuvimos revisando lo que la Escritura nos muestra, nos entrega en cuanto a los roles, tanto del esposo como de la esposa. Sí, roles y deberes. Exactamente, roles y deberes. En el caso del varón, básicamente amar a su esposa, cuidarla, respetarla, darle honra, protección y sustento. En el caso de la mujer, de la esposa, ¿no es cierto?, es respetar, como dice el marido, sujetarse a él. La ayuda Idónea, claro, es lo que se resume como la ayuda idónea. Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es hablar acerca de la comunicación en el matrimonio y la primera pregunta para ustedes es ¿por qué es importante la comunicación en el matrimonio? Bueno, la comunicación es importante en todo aspecto de las relaciones humanas. Nosotros fuimos creados como seres relacionales, por lo tanto la comunicación es la base fundamental de esa relación. Por lo tanto, no es posible construir una relación sin comunicación. Ahora, aplicado al matrimonio, por supuesto que es aún más importante, porque si entendemos que el matrimonio Dios lo crea para toda la vida, eso implica que debemos aprender a comunicarnos en los niveles más profundos e íntimos en el caso del matrimonio, y debiera y debe ser el espacio donde los cónyuges puedan conocerse a un nivel que probablemente para la gran mayoría de las personas no es conocido. No significa que ellos están ocultando algo, sino que están llegando a un nivel de comunicación que es y debiera ser el más profundo. De acuerdo a las distintas categorías que se hacen en relación a la comunicación, uno podría resumirla en 3 o 4 aspectos. Una es la comunicación casual o informal, en el sentido de que puede ser un saludo, una pregunta, ¿cómo estás? ¿No es cierto? Tú te encuentras con alguien, ¿cómo estás? Y normalmente uno responde bien y rara. 99,99%. Claro, y que no implica ningún tipo de comunicación de nada, ¿no es cierto? Sino que simplemente es una respuesta. Después tenemos una comunicación de los hechos, que se llama, que en el fondo nosotros podemos comentar algo que no nos compete a ninguno de los dos. Estamos comentando, por ejemplo, una noticia y ponemos nuestros puntos de vista, estamos comunicando. Un tercer nivel ya implica que nos estamos comunicando ya sobre cosas que nos interesan. Y el último nivel dice relación ya con la comunicación de la intimidad, y es que compartimos más que nada quiénes somos, nuestros temores, nuestros anhelos, en fin. Todo eso que en definitiva implica el conocerse a ese nivel. Y la Escritura que valida, por así decir, todos los niveles, por supuesto, pero el nivel más importante, el más profundo, está siempre reservado para los cónyuges. Más o menos. Sí, solo quería agregar un versículo, Carlitos, ¿Sí? Un versículo base que nos responde también un poco a esta pregunta de por qué es tan importante la comunicación, y la podemos leer en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 25, que dice: y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Este versículo, que está dentro de otro contexto, es un contexto donde Jesús está hablando y dando defensa, digamos, de que una acusación que le estaban haciendo de que él vendría de Satanás. Y Claro, Jesús, que las obras que hacían eran por obra de Satanás. De obras de Satanás, y Jesús le explica, pero ¿cómo Satanás va a echar a Satanás? Porque Jesús hacía exorcismos, sacaba demonios de las personas, y por lo tanto ahí estaría la casa contra sí misma. Este versículo también se puede aplicar en el ámbito del matrimonio y responde esa pregunta de por qué es tan importante. Y la respuesta es porque una casa que está dividida contra sí misma, estamos hablando en términos de matrimonio, tal casa no puede permanecer. Esta casa se va a derrumbar, por así decir, este matrimonio se va a derrumbar si empieza a luchar consigo mismo. Y consigo mismo estamos hablando entre los cónyuges. Pero, Carlos, ¿esto significa que en la comunicación nunca vamos a tener diferencias, nunca vamos a tener problemas? No. Eso es justamente lo que iba a acotar.
El pasaje, claro, tiene una aplicación, pero está hablando principalmente al hecho de que la división proviene de una animadversión entre ambos, lo que originaría que en el caso de los cónyuges no habría una comunicación y peor aún, habría una comunicación destructiva. Inevitablemente, lo vimos más o menos cuando hicimos el primer estudio o el primer programa relacionado con el matrimonio, una de las cosas que debíamos establecer es que somos distintos en todo el amplio sentido de la palabra. Tenemos algunas cosas, por supuesto, que por especie, por decirlo así, por creación, nos unen en igualdad, pero básicamente estamos hechos distintos porque hay una visión complementaria de esto. Por lo tanto, al ser distintos, y ya cuando estamos hablando de un matrimonio, los cónyuges provienen de mundos distintos, la mayoría de las veces de familias distintas, de educaciones distintas, y comienzan a escribir su historia o su nueva historia con todos estos elementos. Ahora, lo que hace un matrimonio guiado por la Biblia, ¿no es cierto?, un matrimonio que llamamos nosotros cristianos, es abrazar ambos las directrices de Dios. Pero no obstante, podemos tener nosotros una estructura muy clara al respecto, pero en el día a día, en el detalle, siempre van a haber diferencias y siempre van a haber discusiones al respecto. Una discusión no tiene por qué ser algo nocivo. Una discusión simplemente es colocar distintos puntos de vista de una misma situación o un mismo hecho, y la idea, cuando no es confrontacional, no es dividida, es que no existe el que gana y que pierde. Siempre cuando hay una comunicación constructiva, gana el matrimonio, porque no se trata de imponer lo que yo quiero, ¿no es cierto?, sino que es de lo que es mejor para ambos, para el matrimonio, para la familia. A eso se refiere esto. Una casa dividida o un matrimonio dividido es un matrimonio en conflicto, donde se van a querer imponer posiciones por el solo hecho de que yo lo quiero. ¿Ya? No buscando el bien común, sino que buscando imponer algo. Eso es lo que habla. O sea, en ningún caso es pensar distinto es algo malo. Eso nos convierte en seres humanos, nada más. De hecho, una de las cosas más hermosas que uno, y a todos los que estamos casados y nos enamoramos, probablemente lo que nos enamoró de nuestra esposa cuando éramos novios era porque era distinta a nosotros, porque, no sé, pues yo era un bruto y era sensible. Cosas. En ningún caso, perdón, estás hablando de tu experiencia personal. Me parece que de varios que estamos acá, pero y de que nos escuchan. Entonces, porque lo terrible es que al pasar el tiempo, los matrimonios, aquello que los enamoró de su esposa o de su esposo, empieza a transformarse en una diferencia que ya no se empieza, por ejemplo, a tolerar. Y no es el propósito ese. El propósito es que justamente nosotros podamos crecer juntos. Por eso es que estamos exponiendo el plan de Dios para el matrimonio, las directrices de Dios, porque sin duda alguna, siendo Él el creador del matrimonio, garantiza no que no tengamos diferencias, sino que podamos canalizarlas de manera positiva. ¿Y cómo debemos comunicarnos entonces? Parece como obvio, pero a veces es más fácil decirlo que hacerlo. Bueno, para ver ese tema vamos a leer una serie de versículos que nos van a empezar a entregar principios bíblicos que responden justamente a eso que dices tú de cómo debemos comunicarnos. El cómo comunicarnos es bastante complejo. Yo me imagino, Carlito, en sus años de trabajo acá como pastor, haciendo diferentes tipos de ayuda a matrimonio, puede dar testimonio de eso. Es complejo, no por eso imposible, pero complejo en el sentido de que tiene muchas variables y de repente son distintas las que empiezan a fallar dentro de un matrimonio. O sea, la cantidad de visiones que hay respecto de un tema está directamente relacionado con la cantidad de cabezas que lo miran. Sí, por eso vuelvo al punto antes que Andresito lea los versículos que dejan muy en claro cómo es que debemos afrontar una diferencia o una comunicación en general. Volver a reiterar este tema de que cuando tenemos una dificultad, a quien tengo adelante es la persona que amo, que es mi esposa o el esposo, ¿no es cierto? Y me siento y me pongo en una ubicación no para destruir, no para imponer, sino para construir. Ese debe ser el sentido. Y tal como decía Andrés, en las consejerías matrimoniales, cuando hay conflicto,
¿no es cierto? Es lo primero que uno puede establecer, porque aquí no es una batalla, o sea, ambos tienen que colocarse del mismo lado y colocar al frente el problema o la dificultad. Si ese ejercicio no se hace, obviamente se produce lo que dice acá el pasaje que leímos, ¿no es cierto? No puede prevalecer. Como decía Andrés, se va a terminar derrumbando, porque finalmente, claro que sí. Ahora sí. Andrés, ibas a leer un versículo. Vamos a partir con el primer principio. El primer principio lo encontramos en el libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 1. Y dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Ya? Esto tiene que ver con nuestra forma de expresarnos, cómo nos expresamos nosotros, y en ese sentido es muy importante tener claro que la forma de decir las cosas es tanto e incluso a veces más importante que el fondo del mensaje que estamos tratando de transmitir. Sí, de hecho a veces el fondo es irrelevante, pero la forma le da tal potencia negativa, ¿no es cierto?, que algo irrelevante lo transforma en algo grande. Una historia que es importante comentar: va saliendo el matrimonio de la iglesia, tan recién casado, digamos, se acaban de dar el primer beso, van caminando por el pasillo y la mujer le habla al hombre y le dice: no me pareció el tono en el que me dijiste sí. Les vamos a pedir unas disculpas a las personas que nos escuchan, pero el sentido de humor de nuestro hermano Jonathan, de a poco uno va comprendiéndolo. No, pero bien. Sí. En particular y en general, los varones tendemos a ser un poquitito más. Fíjate que yo tengo una anécdota en eso, insensibles. Un matrimonio que se casó, la novia estaba Pero esto es un caso no, de la de vida verdad, real. molesta, porque el novio se demoró en decir sí. ¿Se ajusta entonces al Claro, límite que lógico, lo que pasa es que estaba súper nervioso. Me imagino. Y claro, demoró un poco, pues, y se produjo una silencio. guata de silencio. Así Que toda la iglesia. que fue la primera pelea matrimonial. claro, y después ¿cómo se llama esto? En la recepción, donde fui invitado, ¿no es cierto? Me procedí a comer mi filete miñón. Ajá. Y llega la novia. Entonces se sienta al lado mío. Y ahí me contó eso. Estaba muy Claro, incómoda. porque yo le había dicho, no, porque había estado triste, todo eso. Ahí me fue a contar. Después se habían abuenado todo, pero ahí me fue a contar exactamente la situación. Y eso. Bueno, Así que para la próxima. Sí. No, ahora los hago leer promesas. ya no pregunto. Lo Ya. había mencionado más bien como un meme. No, sí. Pero Me pasó ocurre. así, sí. Pasa. Ahí está entonces lo que es la blanda respuesta o la forma en que se... Mira, tiene que ver mucho, como les comentaba, con la forma de expresarnos, porque en general los varones tenemos una manera de expresarnos que es bastante más tosca, como decía Carlito, más bruta, más áspera puede llegar a ser respecto a las mujeres. A veces nosotros decimos las cosas y muchas veces nos interesa el fondo, o sea, que nos entiendan, que nos claro lo que estamos diciendo. que está claro. Pero las mujeres, no, en general, no todas obviamente, aquí Martita probablemente, Marta no. Está claro. suelen leer entre líneas. Marta es muy cercano a mártir. Sí. Suelen leer entre líneas. Y no solamente ven el contenido, sino que ven cosas que van más allá del contenido. Y ahí el tema de cómo lo expresamos, cómo lo decimos, las palabras que usamos, las caras que tenemos mientras estamos hablando, si estamos mirando a la persona o no la estamos mirando, entran a jugar un rol que uno muchas veces nunca considera. No considera eso. No hay una mala intención de atrás, digamos. O sea, no necesariamente. No necesariamente, a veces sí, Sí. pero muchas veces no. Y vuelvo a insistir, esto es generalmente, pero también hay casos de mujeres que, por ejemplo, también pueden tener un trato áspero con sus maridos. Sí. También pueden haber mujeres que Sí, tienen sí, un también trato. pasa. ¿Por qué se ríe, hermano Jonathan? No. ¿Por qué esa sonrisa? Así. Entonces, el llamado, ¿cuál es? Definitivamente, tanto varón como mujer, a autoevaluarse respecto a su forma de expresión. La forma es tan importante. Bueno, como el contenido. algo lindo, la blanda respuesta quita la ira. Y estas cosas, y aquellos, como dice Carlito, aquellos que llevan bastante tiempo casados, esto no estamos hablando de un momento en particular, sino que este tipo de molestias
suelen no llevar a un conflicto en el momento. Sin embargo, después de varias semanas o hasta meses, en algún momento la persona explota y queda la escoba. Y como dice Carlito, a veces por un detalle así le pedí el pan a mi señora y, o sea, no sé, pues me tiró el tenedor. ¿Y por qué? Pues se le pide el pan nomás. Pero no, es una cosa que viene de atrás. Una sumatoria. El pan fue el broche de oro. Viene de atrás. Entonces, esta autoevaluación es permanente. Debemos hacerlo día a día, digamos. No es que ya, ahora que escuché este programa, no sé, voy a tomar nota y voy a poner cuidado en eso hoy. No, es un trabajo diario. Y es más, si usted tiene la costumbre de tratar áspero a su marido, a su esposa, pídale perdón. Pídale perdón, porque en realidad uno tiene que partir pidiendo perdón por ese tipo de cosas, digamos. Y obviamente con el compromiso de empezar a tratar de trabajar en uno. Era justo lo que te iba a preguntar, Andrés. Digamos que uno está en una discusión con la esposa. No sé cómo será eso, pero bueno. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? ¿Cómo uno tiene que reaccionar frente a esto? ¿Cuál es la mejor blanda respuesta, por así decir? Mira, efectivamente lo ideal es por lo menos partir pidiendo perdón. Si yo estoy en una discusión acalorada con mi esposa, lo primero es pedirle perdón por las cosas que se dijeron, porque lo más probable... Eso quería aclararlo, o sea, yo tengo que pedir perdón, ¿por qué? ¿Porque me enojé en la discusión? Porque ¿O lo más... o porque yo estaba equivocado? Mira, Depende, porque a lo mejor las dos cosas están como corresponden. A lo mejor estás diciendo de mala manera una cosa que además es incorrecta, o de mala manera una cosa que es correcta. Sí. Pero en estas discusiones acaloradas uno suele decir cosas que no corresponden y de forma que no corresponden de todas maneras, digamos. Puede que uno haya partido, puede que uno, supongamos un hecho así hipotético, puede que hipotéticamente yo haya tenido la razón en un principio, pero durante la discusión se me salieron todos estos problemas. Se te soltó la cadena. Y se me soltó la cadena, salió el pitbull que llevo adentro y definitivamente pequé contra mi señora. Pequé contra Dios y contra mi señora. Entonces parto pidiendo perdón. Eso inevitable. Parto pidiendo perdón y luego expreso de la mejor forma posible lo que yo siento con los dichos de mi cónyuge. ¿Ya? Cuando mi esposa me dice yo siento esto, que es algo que además los varones normalmente nunca hacemos. Más bien Ocultamos. Ya, no. Yo debo expresar mis sentimientos porque muchas veces nuestras esposas, el esposo, en el caso de una mujer, no tiene idea del impacto que tiene sus palabras sobre el otro. Entonces aquí aclaremos las cosas. Yo, y tampoco esto es a grito pelado, obviamente, por eso digo, de la mejor forma posible expreso lo que yo siento cuando la otra persona me dice tal y cual cosa, y finalmente le pregunto a mi cónyuge qué es lo que siente cuando yo le digo ciertas cosas. ¿Te hirió esto? ¿Te dolió esto? Tiene que haber una disposición. ¿Qué entendiste tú de esto? Claro, el ideal es poder, por eso es que el tema de la comunicación es tan amplio, porque el ideal de lo que dice Andrés es que esas aclaraciones se pudieran hacer no en medio de un conflicto, sino que se pudieran recordar en medio de un conflicto. Ahora, obviamente, si no se han hecho, en momento, alguien tiene que poner un alto en la discusión. Previo entonces a una discusión acalorada, uno de los dos tendría que decir, oye, mira, dejémoslo aquí nomás. Lógico, si tenemos que conocer a nuestra esposa, al esposo, y debemos saber de antemano cosas. Sí. Y eso es lo que debe hacer la comunicación, porque los matrimonios no se comunican. Cuando uno pregunta, bueno, pero ¿tú alguna vez le has preguntado a ella si esa actitud le molesta? La respuesta normalmente es no. Se asume. Claro, entonces después se lleva la sorpresa. Es que yo nunca pensé, o sea, en 10 años nunca pudiste tú captar o preguntarle, ¿te molesta que yo sea así? ¿Te molesta que yo delante de las personas me ría de cosas de tu mamá? ¿No es cierto? ¿O te molesta? Y si es así, obviamente no lo voy a hacer. No lo voy a hacer, sí, por lo menos cuando está ella. Sí.
Ese es otro elemento, digamos, que es súper, súper importante y que uno con los años va aprendiendo, que es el expresar lo que uno siente en el momento, de la manera correcta y en el momento adecuado. Haciendo uso del salmo que acabamos de leer. Sí. No esperar a que lleve un mes y medio tragándome cierto tipo de comentarios, cierto tipo de actitudes, cierto tipo de acciones de mi cónyuge para después explotar y tirarle todos los caballos encima. Pongámoslo en un caso práctico. Vamos a la práctica. No me gustan las orejas de mi esposa. Entonces, dije algo muy burdo, ¿no? Entendiendo algo más sensible. Pues. Pero es que ese ya no es un conflicto, pues tenéis que asumirlo. No, entonces le viste la oreja antes que casarte. Voy a cambiar el ejemplo. Sí, yo creo que un ejemplo así. Bien. Digamos que, no sé, es que no se me ocurre, no sé cómo es un conflicto en el matrimonio, pero... Hermano, por favor. Voy a tratar de inventar algo. Digamos que la esposa no seca la loza, sino que lava la loza y queda toda la loza para el otro día en la cocina. Y al marido no le gusta esa cuestión. Pero si le dice eso, se va a sentir mal la esposa. ¿Hay que decirlo o hay que quedarse callado? En ese caso puntual, yo pienso que ya que estamos dando las directrices como un matrimonio cristiano, muchas veces lo que uno tiene que hacer son, ya que estás nombrando ese caso, de verdad lo estoy diciendo, es lavar tú la loza. Por ejemplo, lavar tú la loza. Porque, vuelvo a insistir, nosotros como varones, como líderes, tenemos una misión muy importante en cuanto al tema de la comunicación también. Nosotros normalmente como varones tendemos a supervisar cosas y no hacer cosas. Entonces, eso también elimina muchos conflictos. ¿Entiendes? Sí, tal vez el ejemplo no fue el más saludable para la respuesta. Pero yo creo que cuando hay diferencias de Sí, opinión, hablemos de ¿no es cierto? diferencia. Una diferencia de opinión, por ejemplo, frente a los hijos o frente a una situación familiar, a una situación económica de uso de recursos. Claro, hay diferencias al respecto, pero en definitiva lo que uno tiene que buscar siempre es el acuerdo y el bien común. Pero si sabes que lo que vas a decir le va a hacer doler a tu cónyuge. Claro, es que por eso Okay. depende. Es que normalmente en esos casos, cuando tú dices eso, es, por ejemplo, ¿qué le molesta a una esposa en particular, como la mía? Es que yo levante la voz, porque ella lo asume inmediatamente con enojo. Por lo tanto, yo tengo cuidado con mi volumen de voz. Con mi volumen de voz. Yo estoy acostumbrado a tener un volumen de voz. Pero a ella la bloquea mi volumen de voz, aunque pueda estar diciendo algo cierto. Por lo tanto, yo debo cuidarme de eso, del volumen de voz. ¿Cierto? A mi esposa le molesta, ella sabe que a mí cuando han sucedido alguna cosa complicada, no me gusta la historia colateral, ¿no es cierto? Al grano. Claro, al grano. Se murió el gato. ¿Ya? Porque tengo una concepción, porque mira, lo que pasa es que esto acá y allá, o sea, como 500 llega ahí. Entonces, son cosas que uno busca en determinadas situaciones. A veces me gusta que me cuenten la historia completa, toda la cosa así. Y los dos tienen que poner de su parte. Claro. Sí, en realidad, mira, me acabo de dar cuenta de algo. El tratar de poner un ejemplo para conseguir una respuesta es complejo porque la variedad es inmensa. Es inmensa. Pero, inmenso. por ejemplo, yo te digo, en el caso de los varones, hablando de los varones, el caso mío en particular es el tono de voz. Es el tono de voz, en realidad más que el tono de voz, el volumen de voz. ¿Ya? Y eso yo por lo menos tengo que cuidarlo cuando tenemos una diferencia. ¿Ya? Claro, y el tema también ahí va asociado a Proverbios 16:24. Otro versículo, bien. Veamos. Sí, Proverbios 16:24 que dice: Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. ¿Cómo panal de miel? Panal de miel. Suavidad. ¿Cómo es el Dulce. panal de la miel? Dulce, ¿cierto? Bueno, puede tomarse por ese trago también. Dice que es suavidad para el alma. Ay. Y medicina para los... O sea, las palabras, y de verdad, las palabras pueden ser una medicina o pueden ser un veneno.
Aún una enfermedad. Una enfermedad, cuando las palabras puedan tener verdad cierta, ¿no es cierto? Pero la intención y una serie de otras cosas pueden causar y pueden ser una situación, aquí siguiendo el ejemplo, de enfermedad y no de medicina. Por ejemplo, lo que mencionabas tú, un conflicto en particular. Yo, marido, ¿cierto? Tengo un problema con algo que mi esposa hace recurrentemente. Espérate, ¿es verdadero el ejemplo? No, no es verdadero. Es que todos hemos contado ejemplos verdaderos, yo creo que... No deberías irte por la tangente. Ya, a mi señora le gusta manejar el control remoto. ¿Ya? De manera Autoritaria. autoritaria y egoísta. Ya. Si eso llegase a molestarme de una manera terrible, Que te molesta, digamos. obviamente tengo que esperar el momento adecuado. No le voy a hablar cuando estamos frente a, no sé, pues, los hijos, los parientes, los suegros, ¿cierto? No. Voy a esperar un momento de intimidad donde estamos tranquilos, probablemente la noche, ya a la hora de acostarse, y ahí le hablo tranquilamente. No le tiro el control remoto, Carlito. No hago eso. No, le hablo tranquilamente, y le hablo y le planteo el tema como corresponde. Le digo, oiga, amorcito, ¿sabes qué? Mire, el tema del control remoto, por favor, me molesta que cada vez que tú haces eso yo me siento de tal y tal forma, ¿te fijas tú? Así que yo te voy a pedir, etcétera. Y se habla el tema. Y se habla. Y ojo, que cuando uno... Esto es un ejercicio maravilloso, porque cuando se hace, muchas veces la señora aprovecha la oportunidad también para decirte, ya, mira, sí, disculpa, qué sé yo, y la cuestión. Y sabes que, mira, la otra vez, no sé, no le cambiaste las pilas. Al control remoto. Yo tuve que hacerlo y en realidad yo te agradecería que de ahora tú, no sé, otro tema que no tiene nada que ver, digamos. Bueno, lo que dice el Salmo. O sea, que jugando la al forma de empate. decirlo, Claro. es sanador, es medicina. Es sanador porque Sí. tú incluso algo tan ridículo como este tema del control remoto, yo estoy seguro que puede haber llevado en varios matrimonios a pelear, pero así, Sí, la pelea es más seria. apoteósicas, te fijas tú. Y es un tema, entre comillas, es simple. Este ejercicio que estamos mencionando nosotros, pedir perdón, expresar lo que yo siento y preguntarle lo que ellos sienten. Es un ejercicio súper simple, uno lo piensa, pero es tan efectivo, es tan bueno, y uno en el fondo está generando un ambiente, si lo hace correctamente, para que el cónyuge también se exprese y sea una oportunidad de, oye, ¿sabes qué? Hablémonos las cosas bien, es un momento para conversar, para decirnos lo que nos molesta, te fijas tú, estos detallitos que a la larga realmente echan a perder un matrimonio. Sí, claro. Sí, generalmente los problemas graves parten de discusiones que no son graves, son cosas más simples. Claro. Bueno, les tengo una pregunta, pero los invito a que escuchemos una canción y seguimos. ¿Les parece? Llevaste mis pecados en la cruz, tu justicia me dio luz en la oscuridad y en la tempestad, estando muerto en mi maldad. Condenado por mi impío corazón, separado del dador de la vida y de la verdad, mas tu redención me das. Inmerecedor soy de tu perdón, es tu gracia la que me salvó,
santidad. Inmerecedor soy de tu perdón, es tu gracia la que me salvó. Incomparable es tu amor, Jesucristo. Inmerecedor soy de tu perdón, es tu gracia la que me salvó. Incomparable es tu amor, Jesucristo Salvador, Jesucristo Salvador, Jesucristo Salvador. Muy bien, estamos de vuelta entonces, luego de haber escuchado esta alabanza, conversando acerca de la comunicación dentro del matrimonio. Hemos tocado algunos ejemplos bien prácticos, pero en síntesis, el tema quizás principal de lo que hemos estado tocando es la forma, más que el fondo, la forma de cómo uno tiene que plantear las diferencias, de tal manera de no provocar daño, sino que poder construir sobre el matrimonio. Y estábamos leyendo versículos, creo que tenemos por lo menos 2 versículos más que leer. ¿Qué les parece si seguimos? Sigamos. Bueno, el primer versículo es 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Dice así: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Algo, digamos, directamente al esposo. Claro. Este versículo, al igual que todos los otros que hacen, digamos, alusión al hecho de que la comunicación debe tener características constructivas y no destructivas, y agregaría yo también que la comunicación tiene que ser algo permanente en el matrimonio. Es triste cuando los matrimonios dejan de comunicarse. Es triste y no corresponde, y no es la palabra, no corresponde. No es sano para la vida conyugal el que el esposo tenga mayor intimidad con un grupo de amigos y la esposa tenga mayor intimidad con un grupo de amigas, ¿no es cierto? Lo que hablábamos en la introducción del programa de las redes sociales, de repente cada uno tiene su propia red. Exactamente, bueno, eso es para una generación como la nuestra, que ya pasamos a los 50 hace rato. Yo todavía no, perdón, el hermano Andrés y nuestro... Voy a cumplir 49. El DJ tampoco. El DJ tampoco, no, en realidad nosotros dos. Esto no es tan, ¿cómo decirte?, marcado, no es tan marcado, y normalmente las comunicaciones que uno tiene son por efecto del trabajo. Pero a nivel de lo que es la juventud, ¿no es cierto?, hoy día, y la generación que se está formando es una generación que no habla cara a cara, que no comparte su vida en ese sentido, y que ciertamente tú lo puedes ver a todo nivel. Hoy día es una comunicación muy abundante, pero es una comunicación virtual, no es una comunicación presencial. Y seguro eso se traslada a los matrimonios. Lo que contaba Andrés recién, el tema del televisor, de todas estas cosas, que claro, para nosotros en su época nos consumía cierta cantidad de horas, pero hoy día el televisor puede estar prendido 24 horas y va a tener programación 24 horas en las redes sociales, y es increíble, increíble. Ahora, aquí dice la palabra que en el matrimonio específicamente, el varón, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. Eso es importante, y esa sabiduría se tiene que aplicar en primer lugar a la comunicación, la forma de comunicar. Verdaderamente, cuando dice un vaso frágil, está hablando de las
de la preocupación y la ocupación que yo como esposo debo tener al momento de comunicarme con mi esposa. Eso habla justamente de la ternura, del cariño, de la forma amable de hacerlo. Y en verdad es algo que cuando se practica en el tiempo, se genera un hábito que es sumamente constructivo y que evita una serie de posibles conflictos por solamente manejar la forma. Mira, en el caso mío, yo somos 4 hermanos varones y una hermana mujer, la mayor. Por lo tanto, mi cultura, digamos, de sabiduría era muy baja, muy escasa. Y uno tiene que aprenderlo, porque no estás tratando con otro varón. ¿Me entiendes? Estás tratando con tu esposa y es una mujer y tienes que conocer las características y lo más hermoso que tiene la mujer, que es justamente su femineidad. Entonces, yo mismo atento contra esa femineidad si estoy tratándola de una manera, como dice la Escritura también, áspera, hosca, poco gentil. Este versículo entonces no está invitándonos al buen trato solamente pensando en una relación sexual, por ejemplo. No. Está para toda la relación matrimonial. Debe ser para toda la relación sexual. Sí. O sea, para toda la relación. O sea, debiera concluir en una relación sexual si es el caso, ¿no es cierto? Pero es una cosa que hace la vida mucho más agradable. Y cuando tenemos una esposa que nos ama también, obviamente su respuesta va a ser distinta. Yo les desafío a los maridos que nos están escuchando que seguramente puedan aplicar esto y van a notar que muchas de la irritación, las tensiones que existen muchas veces van a comenzar a ceder. De verdad es un ejercicio muy, muy sano y además hace de la relación algo muy saludable. Yo también puedo decir que durante los primeros años de matrimonio una relación más bien hosca, ¿no es cierto?, exigente, generaba una respuesta de la misma manera. Conflictiva. Hasta que, por la gracia de Dios, pude conocer todo lo que Dios nos está mostrando hoy día y que queremos compartir. Es el único deseo, que usted tenga un matrimonio agradable y feliz. Vemos cómo la mujer, sin nosotros hacer mayores cambios que la forma, vamos a ver cómo empieza a fluir la relación. Nos empezamos a comunicar con nuestra esposa y empezamos a entrar en un círculo virtuoso que nos permite realmente encontrar otra esfera más potente incluso que la que originó nuestro enamoramiento. Interesante que este versículo, además nos muestra que cuando nosotros, el varón, va delante de Dios a rogar por alguna causa, si no hay este buen trato con la esposa, las oraciones no van a ser escuchadas. O sea, va a haber algo que entre Dios y yo que va a ser justamente... ¿Y qué nos dice eso? Que la responsabilidad del clima en el matrimonio depende en gran medida del trato del esposo. Claro, ese es nuestro deber. O sea, ese es otro tema importante a tocar. Todos estos versículos que estamos leyendo no son opcionales para un hijo de Dios. Para un cristiano, una cristiana, un hijo o hija de Dios, esto no es opcional, esto es un mandato. En el caso de los varones, y aquí directamente lo ordena, dice: maridos, vivid con ellas sabiamente, con sabiduría. ¿Y cuál es la sabiduría de Dios? Dice, dando honor a la mujer, dándole valor a la mujer. ¿Cómo le doy valor, honor a mi esposa? Y ahí dice, como a vaso más frágil. Esta expresión, como a vaso más frágil, se refiere a una vasija que las podían tener las personas en su hogar, que era delicada, que se podía quebrar fácilmente, y por lo tanto, ¿cómo la tendría yo en mi hogar? Bien protegida, bien cuidada, ¿cierto? ¿Cómo la transportaría? ¿Cómo la transportaría? La pondría ahí para que la gente la vea. Los usos que se le daban. No era una vasija común también. Claro, y la tengo ahí de muestra. O sea,
no es algo que me avergüenza, todo lo contrario, estoy orgulloso de tener a mi esposa, ¿te fijas tú? Entonces, a eso se refiere darle No honor está diciendo que, como al vaso más frágil. que es débil, que no está diciendo eso. Para nada, porque Es todo de lo mucho contrario, peso, mucho valor. si hay algo que uno ve en la sociedad es la fortaleza que tienen las mujeres. Muchas veces los varones tenemos quizá mayor fortaleza física, pero espiritual, muchas veces somos más débiles, en el sentido de que fácilmente podemos desmoronarnos, desanimarnos, etc. Y vemos que la mayoría de las veces las mujeres son las que tienen una mayor fortaleza, pero esto no tiene que ver con la capacidad de la mujer, tiene que ver cómo yo debo vivir sabiamente con mi esposa. Tengo que darle honor, tengo que darle reverencia, valor a mi mujer, tratándola como corresponde, como algo valioso en nuestro hogar. Bien, nos queda un versículo más y poco tiempo. No sé si pudiéramos leer el versículo. No, yo pienso que podríamos dejar ese versículo para la próxima semana, porque también implica una extensión al respecto en relación a lo que significa o lo que nos dice el versículo en cuanto a la comunicación ya propiamente tal, e ir cerrando esto con el llamado justamente a nuestros auditores, auditoras, a poder practicar la comunicación, a tomarse un tiempo, esposo, esposa, a sentarse, a mirarse a la cara, a poder comunicarse entre ambos, ¿no es cierto?, a abrir un espacio donde efectivamente puedan conocerse. Es muy difícil hoy día realmente encontrar los espacios por la vorágine, sobre todo si son matrimonios jóvenes. Normalmente tienen muchas actividades que hacer durante el día, pero créanme que es absolutamente prioritario y si toman en cuenta los principios que les hemos compartido en parte aquí en este programa, les aseguro que sus matrimonios van a ser mucho más hermosos de lo que fueron en un principio. Cuando se habla de que se acaba el amor, la verdad es que el amor no se acaba. Lo que se acaba es el interés el uno por el otro, que puede terminar en algún momento eso ciertamente arruinando la relación, pero el amor se cultiva y una de las formas más efectivas de hacerlo es por medio de la comunicación. Ahí se establece la comprensión, se establece la alegría, se establece el trato de las diferencias. Ahí se construye el matrimonio. Una pregunta, ¿en qué momento del matrimonio es cuando más hay que preocuparse de la comunicación? ¿Cuando uno está recién casado? ¿Cuando está más Siempre. No, permanentemente. Pero lo que decía Carlito, o sea, aquellos matrimonios jóvenes, ojalá pongan en práctica esto desde un principio. Pero aquellos matrimonios que llevan muchos años, puede que ya con los años, porque eso es lo que le pasa a uno con los años, ya empieza a tener su rutina y sus rutinas diarias, sus rutinas semanales, y no tenga este espacio de conversación. Y uno tiene que, sí o sí, cambiar, procurarlo y insertar dentro de sus rutinas este espacio, este tiempo y todo lo que hemos conversado hoy. Bueno, Sí. a los matrimonios jóvenes yo los animaría nada más a que entiendan que lo que acaba de decir Andrés, también lo dice Carlos, de lo importante de esto. Porque yo recuerdo cuando yo fui joven, fui bien necio, bien torpe. Y claro, eso genera... No solo usted, hermano. genera conflictos en el matrimonio que uno pudiese evitarse tomando en cuenta estas recomendaciones de la Escritura. Sí. Mira, es un tema que yo quisiera que pudiéramos tocar con la largura que Dios nos permita, ¿no es cierto? Pero es tan relevante que pienso que cualquier esfuerzo que hagamos, por pequeño que sea, por ayudar a nuestros auditores a establecer comunicación, a que cuando lleguen a la casa dejen de lado el celular, es algo que van a tener que hacer y que les va a costar en un principio, pero nunca va a suceder si no se disponen a hacerlo y no entienden el beneficio de hacerlo, y por el contrario no logran dimensionar lo complicado que se hace el matrimonio cuando esto ocurre. Quiero contar una última anécdota antes de concluir. Fíjate que hace algunos años me tocó oficiar, como muchas veces lo he hecho, un funeral de una hermana de la iglesia que se trasladó después a Santiago. Sus hijos se la llevaron allá a vivir para que no estuviera solita acá. Pero cuando sepultamos, la acompañé hasta el cementerio, ¿no es cierto?, después de hacer el oficio fúnebre acá,
Y ella lloraba mucho. Pero me llamaba la atención a mí porque en general ella no era muy expresiva, pero en ese momento lloraba mucho. Yo la abracé, le dije, hermana, esté tranquilo, él está bien, está con el Señor, porque en verdad él era un hermano. Y ella me dijo, ¿sabe, pastor, lo que a mí me produce mucha tristeza? Que no sé a quién enterré. Qué fuerte. 40 años casado y nunca conocí realmente a este hombre. Fue un buen hombre, pero no lo conocí. Comunicación. Y eso a mí me marcó. ¿Te das cuenta? Entonces, puede suceder eso. Estamos hablando de otra generación. Esta hermana ya tiene más de 80 años. En fin, cuando falleció su marido, ella falleció en una época que estaba relativamente... No, debe tener como 90 ya. Tenía como 70 cuando ocurrió esto. Pero te deja esa cosa. O sea, realmente no sabe quién es. Porque mucha gente habló de él. Habló gente de su trabajo, habló gente de la iglesia. Y ella, claro, dijo, bueno, te despido. Pero después lloraba porque no sabía qué decir de él. Que fue un buen hombre, que fue... Se fue alterando las cosas buenas que tenía a partir de lo que otras personas decían. Exactamente. Chota, tal vez sería una buena medida a todos, nosotros que estamos aquí, que nos están escuchando, preguntarnos cuánto sabemos de la persona que tenemos al lado, cómo va a empezar a saber si la conocemos o no la conocemos. Uh-huh. Bien, nos pilló el tiempo. Tenemos que terminar el programa de hoy. Agradecemos nuevamente que nos hayan escuchado y, como lo hacemos siempre, voy a leer un versículo para terminar el programa de hoy. El versículo dice así, esto lo dijo el Señor Jesucristo en persona mientras estuvo acá en la tierra. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hemos estado esta tarde conversando acerca de la comunicación dentro del matrimonio, pero una cosa que es importante que usted que nos escucha sepa. Estamos dando algunos principios basados en la Biblia para poder tener un buen matrimonio, para poder comunicarnos con nuestro cónyuge y finalmente que la experiencia del matrimonio sea algo feliz para nosotros. Pero hay aquí un versículo que tal vez escapa un poco a esto, pero sin embargo está igual relacionado porque habla de comunicación. Tenemos nosotros un libro, el libro más precioso que alguna vez se haya escrito, la Biblia. Y Jesucristo animó a quienes estaban con él a escudriñar estas escrituras, a buscar, a leer, porque estas escrituras son las que dan testimonio del mismo Señor Jesucristo. Y en ellas encontramos la vida eterna, una vida plena. Entonces, ¿cómo partir para tener este proceso de comunicación con nuestro cónyuge? Buscando a Dios. La primera de las necesidades que tenemos es encontrarnos con Cristo, encontrar la vida eterna. Y luego de ello vamos a tener no solo la vida eterna, sino que además una vida plena, donde vamos a poder someter nuestro intelecto, nuestra voluntad a lo que la palabra de Dios dice, y vamos a tener el espacio y el interés por cultivar las cosas que hemos conversado aquí, los versículos que hemos estado hablando. Pero el primer problema o la primera gran necesidad que todos alguna vez tenemos es encontrarnos con Cristo, y ahí, comunicándonos con Él a través de su palabra, vamos a tener esta vida abundante y esta vida eterna. Que Dios les bendiga. Muchas bendiciones. Que Dios les bendiga.